Buenas, me llamo Cristian López y voy a hablar sobre multilenguaje en Drupal 8, sobre qué hay de nuevo sobre este área en Drupal 8 ahora que está en el core. Vale, sobre mí, pues me llamo Cristian López, Peñasquito en las redes, y trabajo en Cocomor, que es una empresa con sede en Frankfurt y Sevilla, y me gustan más los perros que los gatos, que aquí hay gente que discrepa. Como ha contado antes Reyero, el trabajo para Drupal 8 se ha organizado en equipos y una de que trabajaba en distintas iniciativas, y una de ellas era la de multilenguaje, que son las siglas de 8MI. Si lo veis por ahí, pues ya sabéis de qué va. Y en esta iniciativa ha sido bastante pelotazo, porque se ha conseguido captar a mucha gente para contribuir. Hasta el jueves que eché los números, 826 personas habían participado con algún comentario en algún issue que estuviera etiquetado con esta iniciativa, que creo que es bastante. Se han hecho distintos sprints. Se hizo en el Drupal Dev Days de Barcelona, en la DrupalCon, en el Drupal Dev Days de Dublín, y en la próxima DrupalCon de Praga habrá otro. Así que si alguien tiene la posibilidad de ir y puede estar el fin de semana de antes y de después y contribuir en este sprint o en cualquier otro de los que se va a celebrar, pues es más que bienvenido. Entonces aquí, bueno, pues son algunos de los contribuidores. Ahí vemos algún español, como José o Ramón. Estoy yo. Ahí esta se ve mal, pero está Reyero, David, en fin. Esta es de Praga, que fue... Todos los miércoles hay una reunión en el IRC donde se trata qué se va a afrontar, y bueno, pues esta fue una de las pocas reuniones presenciales que se ha hecho. ¿Vale? En este tiempo, pues se han cerrado 475 ISUs, pero todavía queda bastante. Hay 311 que están pendientes. No sé si todas entrarán, probablemente no, pero si alguien quiere contribuir, pues no es porque no haya trabajo pendiente, vamos. Ahí tenéis todos los nombres y más o menos en distintos tamaños es lo que han aportado. Entonces, esta gente se merece un aplauso, que se lo daremos al final de la charla. En Drupal 7, ¿cómo estaba esto planteado? Pues teníamos Drupal Core, que no sabía que era un idioma. Entonces necesitábamos el módulo locales, con lo que ya teníamos los idiomas. Luego, si queríamos actualizar las traducciones desde el servidor de la comunidad de traducciones, pues necesitamos el Lion Update. Para traducir contenido, nodos y demás, teníamos solo nodos. Teníamos el Content Translation, que por cada idioma hacía un nodo nuevo. Luego teníamos el módulo de Internationalization, que es para traducir los menús, las taxonomías y demás. El módulo variable, si queríamos que alguna variable fuera diferente entre distintos idiomas, pues necesitábamos usar este módulo. Y luego, si estábamos trabajando con entidades, pues necesitábamos, y queríamos traducir estas entidades en distintos idiomas, pues necesitábamos el Entity Translation, que por ejemplo se usa en Drupal Commerce, donde cada producto es una entidad. Y además, si queremos traducir el título de un nodo, necesitábamos el módulo título también. O sea, en total, para hacer un sitio multilenguaje en Drupal 7, necesitábamos del orden de 10 módulos, mínimo, puede que más. La versión corta de esta charla es, el sistema multilenguaje está en el core, todo módulo de hecho sabe ya lo que es un idioma. Los módulos contribuidos, si usan, entre comillas, buenas prácticas de Drupal 8, sin necesidad de hacer un esfuerzo extra, van a estar integrados con el soporte multilenguaje, y con esto, pues una vez que está en el core y que se hacen las cosas bien, se acaban las ñapas, entre comillas. Se acabó la charla, podemos ir. Versión larga. En Drupal 8 hay 4 pilares sobre los que se ha dividido todo esto. Está por un lado el idioma, que son los servicios básicos para todos los módulos.
Y no solo para sitios multidioma, es decir, yo creo un portal en inglés y antes en Drupal 7, si yo no instalaba nada relacionado con lenguaje, estaba en inglés porque yo lo leía, pero el sistema realmente no sabía en qué idioma estaba. Ahora sí vamos a tener eso, incluso cuando creo un sitio solo en inglés, el sistema sabe que eso es inglés. Vamos a tener, por otro lado, otro de los pilares es la interfaz, es decir, las traducciones de lo que es el sitio. Tenemos la traducción del contenido, es decir, cuando creamos un nodo, un usuario, pues va a poder traducirse. Y por último, la configuración. Vamos a poder personalizar la configuración según el idioma. El primero de estos pilares es el lenguaje, ¿vale? ¿Qué cosas nuevas hay en Drupal 8? Pues lo primero es nada más llegar, ya lo vamos a ver, que el primer paso en la instalación es el idioma. Si tú seleccionas un idioma, bueno, primero se te va a presentar el idioma mediante el que tú navegas, el que acepta tu navegador, o sea, si tu navegador dice que tú hablas castellano directamente, te va a salir, selecciona el idioma, pero la opción predefinida va a ser castellano. Si le das a continuar, te va a descargar las traducciones en directo, se instala en ese lenguaje y se permite integrar con las distintas distribuciones que se desarrollen y cualquier módulo futuro que instalemos, cuando lo instalemos también se van a descargar esas traducciones. Vale, siguiente ventaja, eso, pues que vamos a tener asignación de idioma. Cuando nosotros creemos cualquier tipo de contenido, un alias, usuarios, los terms, las views, la información del sitio, todo esto va a tener un idioma asociado. En algunos de los casos, pues la selección de idioma no se va a mostrar, como por ejemplo el site info, pues por defecto se supone que va a ser en el idioma por defecto que hayamos instalado. Esa configuración es muy flexible, ¿vale? Vamos a poder asignar los valores por defecto o cómo vamos a seleccionar esos idiomas cuando creamos contenido en función de los tipos de contenido. Es decir, voy a tener en una pantalla todos los tipos de contenido donde voy a poder seleccionar el lenguaje que quiero por defecto para ese contenido, o si quiero lenguaje o si no lo quiero, todo en una pantalla. Antes teníamos que irnos a editar cada tipo de contenido y ahí lo poníamos. Aquí todo está en una sola pantalla. Se permite valores por defecto dinámicos, es decir, vamos a poder hookear dentro del sistema y definir cómo se define esa variable. Toda la configuración está en la misma página y tenemos dos idiomas especiales. En Drupal 7 teníamos 3, pero uno no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos es no específico, es decir, no hemos especificado en qué idioma está, y no aplicable, es decir, si subo una imagen, generalmente no tiene sentido que la asocie a un idioma, porque la imagen es la misma para todos, a menos que sea un gráfico. ¿Vale? Por otro lado, la visibilidad del idioma. Esto que nos permite que ahora, como el idioma está en el core, ya nos va a permitir que definamos contextos de cómo se muestran o no un bloque. Es decir, un bloque se puede mostrar para un idioma, para varios, para ninguno. Nos va a permitir en Views filtrar. Está integrado, como Views también está en el core, pues Views ya está integrado con multilingüe también. Y las propias páginas de Drupal, como se han convertido a Views, pues vamos a poder realmente definir cómo se van a comportar respecto al lenguaje. Lo que es la selección de idioma, pues se ha mejorado, se ha simplificado, o sea, ahora todo se configura en una sola página. Se activan las rutas por defecto, es decir, ya nos va a añadir, si añadimos lenguajes, ya nos va a dar los prefijos para cada lenguaje, aunque bueno, podemos seleccionar dominios o lo que queramos. Vamos a tener una posibilidad de definir el idioma que queremos por defecto, es decir, yo como administrador quiero que cuando entro a mi sitio se me muestre en castellano, pero si entro a la zona de administración, a lo mejor quiero que esté en inglés. Entonces vamos a poder definir valores por defecto, por un lado para el sitio en sí y para otro para la zona de administración. Y la detección desde el navegador está muy mejorada, es decir, ahora podemos, con las opciones de tu navegador se va a detectar mejor el idioma y además se pueden definir mapeos. Es decir, si tu navegador usa una definición de idioma no estándar,
tú puedes mapear que ese código que se va a enviar se mapee con otro idioma. Esto para nosotros a lo mejor no es demasiado importante, pero el chino, hay dos, o sea, tienen el simplificado y el otro, y el tradicional, pero en verdad luego tienen, la manera de definir esos dos lenguajes, en verdad tienen como 6 o 7. Entonces ahora ya en el core hay una manera de mapear esos a si quieres tradicional, simplificado, demás. Si por ejemplo, si quisiéramos definir un idioma personalizado para el español de Colombia o el español de Argentina, pues podríamos decir que si nos da el lesar, que se tradujera a un idioma customizado que tenemos nosotros. Esto, por ejemplo, no sé si lo habéis tenido que hacer alguna vez, con Drupal 6 o con Drupal 7 es bastante complejo. Ahora vas a poder hacerlo del tirón. La transliteración también ha entrado en el core. Entonces, cuando se usa para los machine names, o sea, para los nombres máquina de las entidades y demás, entonces si yo tecleo que mi tipo de contenido se llama esto, que no sé qué es, pues me lo va a traducir a caracteres ASCII, ¿vale? Entonces esto hace que los módulos country lo puedan utilizar más fácilmente y se puede utilizar para nombres de archivos y demás. El inglés. Tú antes, cuando creabas un sitio que solo querías que estuviera en castellano, estaba en inglés, lo traducías al castellano y ocultabas el inglés, pero realmente no podías eliminarlo. Ahora se permite eliminarlo. Y como el inglés ahora se trata como un idioma cualquiera, también vas a poder definir traducciones específicas para el inglés. Ahora lo veremos más adelante. Entonces, por resumir el primer pilar del idioma, vamos a poder borrar el inglés, vamos a poder hacer una selección flexible de idiomas, la visibilidad de bloques, las views al estar integradas también van a tener idiomas y vamos a poder filtrar por idioma, la configuración es más flexible, se permite asignar de manera dinámica los valores por defecto y es lo primero que vamos a ver en el instalador. El segundo bloque, la traducción de la interfaz. Aquí lo más importante son las actualizaciones automáticas del lenguaje, lo que antes hacíamos con la localization client, ahora lo vamos a poder hacer solo con el core. Y se ha mejorado mucho la parte de interfaz. Cuando instalamos en otro idioma, por defecto ya se va a instalar este módulo, el módulo language, y en locales, si solo quieres realmente asignar un idioma a un contenido, pero tu sitio no es multilingüe, no lo necesitas, y lo que permite es que las traducciones se van a descargar automáticamente del portal de traducciones de la comunidad. Estas traducciones se descargan a un fichero que podemos configurar, a un directorio que podemos configurar, de manera que todas las traducciones que apliquemos a nuestro sitio van a estar en un mismo directorio. Con lo cual podemos, si nuestro flujo de trabajo implica distintos servidores como desarrollo, integración, producción y demás, pues nos va a permitir tener esto bajo control de versiones. Y, por ejemplo, cuando yo estoy desarrollando, quiero que se bajen los archivos de la comunidad, pero no quiero que mi servidor de producción pueda descargar archivos automáticamente sin que yo me entere. Entonces, me va a permitir meter lo que es el sistema de traducciones dentro de mi flujo de trabajo. Otra cosa que me va a permitir es traquear las customizaciones. Es decir, si yo por lo que sea me bajo las traducciones de la comunidad, pero hay una cadena concreta que la quiero personalizar, puedo marcar que esa traducción está personalizada o puedo importarla desde un archivo externo. De este modo las podemos proteger de sobreescritura, o sea, cuando se actualicen los idiomas en localize, drupal.org o lo que sea, yo me las bajo, esas cadenas, las que yo he marcado que no quiero que se sobreescriban, no se van a sobreescribir. Y por otro lado, la importación de las traducciones, antes se hacían, o sea, si el archivo es de 15 megas, se leían los 15 megas y en entornos a lo mejor de hosts compartidos y demás, pues eso daba muchos problemas. Ahora se hacen progresivamente, entonces no debería volver a suceder ese problema.
La interfaz de traducciones ha sido muy mejorada. Siempre vamos a tener visible en qué idioma estamos viendo las cadenas del origen y a qué idioma lo estamos traduciendo. O sea que si me voy a tomar un café y vuelvo, sé que estoy traduciendo a inglés, a alemán. Hay soporte para los plurales, que no sé si ya habéis peleado mucho con los plurales, pero eso es una movida. O sea, hay idiomas que tienen 10 plurales distintos. O sea, no es lo mismo 2 que 3, que 4, que 5. Pues eso se soporta ahora perfectamente con el core. Se mantiene un registro de los cambios. Las cadenas se pueden guardar como personalizadas. Y luego estas cadenas se pueden exportar. Es decir, si por lo que sea yo quiero bajarme las traducciones de Drupal.org y luego cuando las exporto para pasarlas a otros sitios, no necesito exportarlas todas. Solo exporto las que realmente yo he cambiado. Se puede traducir al inglés, lo que os comentaba antes. Yo puedo antes, si yo quería crear un idioma, un portal en inglés, pero en vez de login quiero poner sign in, yo antes lo que tenía que hacer era crearme un idioma customizado que se llamara mi inglés y traducir ese idioma, porque tú no podías traducir al inglés. Ahora sí se puede traducir al inglés, pero por defecto va a estar desactivado por tema de rendimiento. O sea, si yo quiero un sitio en inglés y no quiero traducir esto, pues me ahorro las llamadas a la función T y demás. Vale, entonces en resumen, este pilar lo que trae es que es un módulo diferente, que se autodescarga las traducciones, que se guardan en un directorio concreto, que la importación se hace en bloques, que puedo gestionar mis traducciones personalizadas, la interfaz es más intuitiva y más sencilla, y puedo traducir al inglés porque el inglés es un idioma como cualquier otro, ¿vale? Tercer bloque, el Content Translation. Esto es las traducciones de contenido. ¿Cómo vamos a gestionar las traducciones de contenido? En Drupal 7 pues teníamos las dos opciones. O usamos el Entity Translation, que lo que hacía era crear distintos campos con el idioma asociado en un mismo nodo, o podíamos tener distintos nodos. Esto ahora se simplifica y hay una forma para todo y se soportan todas las entidades. Sí, puedo traducir usuarios, puedo traducir comentarios, puedo traducir nodos, puedo traducir campos y demás. La configuración también está integrada. Puedo decir que quiero traducir y cómo. Los valores por bundle y por campo. Los valores por defecto son razonables por el tipo de campo, es decir, él directamente va a asumir que una imagen no la quiero traducir, mientras que un campo de tipo texto quizás sí. Entonces, si habilito que quiero traducir los comentarios y en comentarios yo tengo un campo que es una imagen, por defecto va a ser que no, pero me va a decir que el cuerpo del comentario por defecto sí voy a quererlo. Luego puedo configurarlo yo como quiera, pero los valores por defecto van a ser más coherentes. Y hay soporte para subfields. Es decir, si yo tengo un campo imagen, esa imagen tiene el alt, el texto alternativo. Pues me va a marcar que el archivo en sí no lo voy a querer cambiar para cada traducción, mientras que el texto alternativo sí. Entonces es a nivel de subcampo, no de campo. Con lo cual podemos customizar mucho. Ahí lo vemos. Vale, como veis, por ejemplo, yo si marco que quiero traducir un artículo, le digo que quiero que me muestre el selector de idioma al crear un artículo, el cuerpo va a ser traducible, la imagen también, pero el archivo no. Solo quiero traducir el título de la imagen y el texto alternativo. Y luego las etiquetas quiero que me las traduzca, ¿vale? Y todo esto va a estar en la misma interfaz. La interfaz de traducción. Para traducir contenido, pues vamos a tener un tab donde vamos a poder ver las traducciones que hay, las vamos a poder añadir o editar por idioma. Esto es nuevo. Antes, cada traducción
tenía una fuente. Ahora cada traducción puede tener una fuente distinta. Es decir, si yo traduzco del inglés al español y luego del español al francés, antes se marcaba que el inglés era el origen para todas. Ahora no, ahora el sistema va a poder saber que he traducido del inglés al español y del español al francés, de manera que para ciertos workflows complejos pues vamos a poder tratar esa información. Y se puede, y si tenemos los permisos adecuados, nos va a permitir editar un valor para todos los idiomas. Si por lo que sea quiero hacer una actualización masiva de todas las traducciones de un mismo nodo, pues lo voy a poder hacer. ¿Vale? Propiedades. Las propiedades no son traducibles aún, hay gente trabajando en ello. Es decir, que yo no puedo definir un autor, no puedo cambiar el autor, o sea, no puedo cambiar la fecha de publicación que se va a mostrar en una traducción, pero hay gente que está trabajando en ello. O sea, que en teoría para Drupal 8 estará. Igual que la migración, o sea, yo no puedo actualizar un sitio de Drupal 7 a Drupal 8 y que todo lo que tenía multidioma siga ahí. O sea, es algo que aún no se ha empezado a trabajar. Cuando salga, supongo que es algo que se abordará cuando salgan antes de las primeras betas. Cosas que sí hay ya es tanto las búsquedas del core de Drupal, la búsqueda sencilla, digamos, como la Search API para que luego integras con otros sistemas como Solar y demás, pues esto ya entiende de idiomas, ya sabe en qué contenido está un idioma, ya puedo filtrar búsquedas por idioma y demás. Por otro lado, el Node Access. El tema de permisos se ha mejorado muchísimo y en cuanto al soporte de lenguaje, pues voy a poder definir permisos específicos para un contenido en un idioma concreto y asignándoles ¿cómo se dice? Un valor por defecto. Es decir, si mi valor por defecto es inglés y yo no he dicho nada sobre si el francés se puede traducir o no, o sea, se puede acceder o no, pues va a tomar por defecto el lenguaje que esté marcado como fallback. ¿Vale? Entonces, resumiendo, la migración de properties, la traducción de property que no está, la migración, soporte de permisos integras con el idioma, las búsquedas por idioma, la Search API también está actualizada y esto es para todas las entidades y se permite a nivel de bundle, o sea, de tipo de contenido, o bundle en caso de otras entidades, de field o incluso de subfield. El último bloque es la gestión de la configuración y cómo se puede traducir. Esto permite gestionar bloques, views, configuración de campos y demás, es decir, yo voy a poder tener distintos valores para un campo en función del idioma, o sea, distintos atributos de un campo, yo qué sé, la multiplicidad, pues puede ser distinta en español que en inglés, por idioma. Esta parte, bueno, ahora voy a eso. Entonces, ¿cuál es el problema que teníamos antes? Ahora vamos a tener teníamos el contenido y la configuración todos juntos, ahora lo vamos a tener separado. Entonces vamos a tener sistemas de traducciones distintos. Por un lado, lo que es el contenido, nodo, usuario y demás, hemos visto qué va a hacer con la traducción con el Content Translation, pero por otro lado tenemos la traducción de la configuración, que además, como ya se ha separado en el sistema de configuración nuevo de Drupal 8, pues necesitamos un sistema para gestionar eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues cada archivo de configuración tiene definido en el idioma en el que está, ¿vale? Y la configuración que trae un módulo por defecto, pues está distribuida en el idioma inglés. Pero yo voy a tener una interfaz donde voy a poder traducir esa configuración. Esto actualmente no está aún en el core, es un módulo aparte que, o sea, el core soporta
el tener distintas configuraciones por idioma, lo que no soporta es que yo las traduzca. Esto actualmente está en un módulo fuera del core y se está intentando meterlo, pero si por lo que sea al final no está aceptado porque no esté listo antes de la primera beta, pues se quedará en country. La configuración se permite sobreescribir en tiempo de ejecución, es decir, vamos a tener maneras de cambiar valores en función del idioma. Vamos a tener un esquema. Los archivos de configuración son los YAML files que ha contado antes José. Y estos archivos van a tener asociado otro archivo donde se define el esquema de esa configuración. Y en ese esquema una de las cosas que se va a marcar es si un valor de la configuración es traducible o no. Entonces, en función de ese valor se nos mostrará luego en la interfaz de traducción o no. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo aquí traducimos el título de un sitio, pues nos va a salir en el... Es este el título de un formulario de contacto. Pues nos va a salir en eso, mientras que los formularios de contacto realmente son configuración, no son contenido. Entonces eso, solo vamos a tener la configuración que esté marcada como traducible. Probablemente se trabaje para que se pueda traducir cualquier configuración, pero seguramente eso no entre en el core, será en un módulo en country. Cosas pendientes y que ahora, por ejemplo, esto se está atacando bastante. El tema de actualizar el localize.drupal.org, o sea, el servidor de traducciones, porque al haber se han introducido distintos formatos de traducción, es decir, tenemos ahora que parsear también las cadenas en los archivos YAML, tenemos también las plantillas que ha cambiado, entonces la manera de detectar cadenas tiene que actualizarse en localize.drupal.org. Entonces, esto es algo que se está empezando ahora a abordar. Eso, la interfaz de traducción está en un módulo contribuido y eso, para cualquier configuración, pero podría entrar, pero aún no ha entrado. Y se puede traducir a cualquier idioma configurado. Además, la traducción, esto es... Antes era algo bastante engorroso de hacer, ahora en cada página de configuración vamos a tener directamente el tab de traducir. Vale, cosas que están pendientes y que, de hecho, esta no sé... Esta es la que está trabajando Reyer ahora. Cuando yo, como esa configuración la puedo traducir, cuando yo cambie la configuración original, ¿qué tengo que hacer con las traducciones? ¿Debo cambiarla o no? Pues en verdad dependerá. Entonces, el cómo vamos a gestionar eso es algo que todavía no se está abordando, pero que todavía no está definido. Vale, entonces, por resumir, vamos a tener la interfaz de traducciones de la configuración en Contrib, van a estar en tabs, como cualquier otra traducción. Vamos a tener un esquema que nos va a definir qué configuraciones son traducibles y cuáles no. Va a permitirnos sobreescribir eso en tiempo de ejecución. Es para cualquier configuración y el core es... eso, y vamos a una interfaz de traducción para las configuraciones distribuidas por distintos módulos. Y eso es lo que está pendiente, que es la gestión del cambio de esas configuraciones. ¿Vale? Entonces, con eso hemos terminado los 4 pilares en Drupal 8. ¿Vale? Que son eso, el lenguaje, interfaz, el contenido de la configuración, ya no son 10 módulos. Y si quieres ayudar, ¿cómo puedes hacerlo? Pues hay un website, drupal8multilingual.org, o en localize.drupal.org si quieres colaborar con traducciones o si quieres colaborar con la iniciativa. Para traducciones quizás sea pronto todavía. Pero bueno, si quieres iniciativa, eso. Drupal8multilingual.org, hay un panel con las ISUs que actualmente tienen mayor prioridad y quien está trabajando en qué, así la gente no se pisa.
Si quieres estar al tanto de lo que va sucediendo, pues hay una cuenta en Twitter, twitter.com de 8MI. Las reuniones son cada 2 miércoles a las 6. Si alguien quiere atender, es en el canal Drupal Ion. Y si quieres seguir lo que pasa o las actas de estas reuniones y demás, pues están en el grupo de internacionalización de Drupal.org. Y eso, si alguien viene a Praga y quiere colaborar, pues hay un sprint ya donde ya hay un documento para escribirse. Estos son la gente que ha colaborado. Me gustaría que le diéramos un aplauso a todos. Algo chulo es que hay un montón de españoles ya. O sea, si te pones a ver los nombres, a muchos los conocéis ya. Y bueno, si queréis echar una mano, pues allí tendréis un poco de karma. Los créditos. Esta presentación está bastante plagiada, por no decir totalmente plagiada, de la que hizo Gabor en Dublín. Bueno, y las fotos son de los sprints son de Schnitzel, de Michael Smith, salvo una que es de Gabor. Y nada, por mi parte esto es todo. ¿Preguntas? Estaba hablando de los permisos de idioma. Sí. ¿Eso va a permitir definir un flujo en plan, yo veo un rol de usuario y vamos a poder Sí. traducir del francés al inglés? Sí. O sea, o este tío... Sí, o sea, o este tío es un traductor francés. Entonces le permito que solo traduzca al francés, no puede traducir al ruso. Sí. Cuestión. Has dicho que podemos eliminar el idioma inglés. Sí. Hasta ahora en la opción D, las tareas metidas eran inglés. Eso sigue igual. O sea, al final tú se supone que estás programando en inglés. Entonces... ¿Indeterminado no. Es especial. Pero o sea, es inglés, pero la puedes sobreescribir en una traducción a inglés. De hecho, por defecto va a tirar de ahí. ¿Había visto alguna mano más? Si montamos Drupal 8 con múltiples dominios, podemos asignar idiomas distintos para cada dominio. O sea, por ejemplo, tengo un idioma que es un dominio para España y asignarle el español y el catalán, y el mismo dominio, en el mismo grupo en portugués, y asignarle a este dominio más que en portugués. ¿Se puede montar? O sea, y que no se muestre en el resto de idiomas. O sea, estás hablando de valores por defecto de que no se muestre. Vale. Te lo vas a poder implementar. Por defecto no se puede. Yo creo que te lo puedes implementar. Porque la parte de... Vamos, eso es algo que todavía no está terminado. La API de negociación de idiomas se está cambiando y en teoría vas a poder inyectar tus propios sistemas de negociación. Y ya el tema de qué idiomas quieres mostrar, al final el listado de idiomas lo puedes juguear también. Luego podrías hacerlo en función del dominio. Si ya tienes ahí, se puede. Claro. Poner un design, capturas el dominio que te está enviando, tienes un setting diferente para cada dominio. Pero ¿y el idioma dónde lo sacas? Es una override de settings. Vale. Sí, sí. Claro. Sí, ¿no? Aquí creo que se va a poder hacer más limpio. Pero si no, siempre eso va a funcionar, claro. Por ahí creo... ¿Tú habéis levantado la mano? No. Nicolás. Las traducciones. Sí. Sí. Vale, a ver, cuando importas un archivo a mano, le puedes definir si quieres que sobrescriba las cadenas personalizadas o no. Si tienes cadenas personalizadas y la importación se hace de forma automática, puedes definirlo también. No se van a sobreescribir. Y si lo quieres gestionar tú,
mediante un sistema de control de versiones, al final se entiende que vas a utilizar para importar alguna herramienta como Drush o demás. Entonces ahí tú le vas a poder pasar que si quieres sobreescribir o no. Sí, o sea, si tú las vas a mantener. O sea, si escribas no las vas a sobreescribir, no las pierdes. ¿Vale? De todas maneras, eso para lo que sirve más que nada es como... O sea, si por lo que sea yo no quiero que mi servidor de producción se baje las actualizaciones en un sitio que no sea mi repositorio, o sea, yo puedo desactivar esta funcionalidad. Es decir, no quiero que te las bajes del servidor de traducciones, pero en desarrollo sí quiero bajármelas. Y luego lo que hago es que me las bajo, eso lo tengo en un control de versiones, porque además puedo definir, por defecto está en Sites Default Files Translation, pero tú lo puedes meter en otra carpeta y puedes configurar en qué carpeta está. Entonces tú vas a poder tener eso en control de versiones y entonces ya gestionas tú realmente como lo quieres gestionar en producción. O sea, vas a tener ahí todas las traducciones. Pues tenemos más preguntas, muchas gracias.